Para mí las redes sociales forman parte de mi vida cotidiana. Yo las consulto por placer, para informarme, para divertirme. Y de hecho, de un día para otro, de una hora a otra, las mismas redes sociales se convierten casi en un enemigo, en un personaje. Tienes la sensación de que va a pasar algo. Cada vez que miras el teléfono te preguntas si habrá una nueva amenaza. David Lemos es periodista deportivo en la radiotelevisión suiza. A nuestro colega le encanta la red social Twitter, a la que siempre está conectado. Pero en septiembre de 2019, su compañero digital le haría vivir un infierno. Todo empezó con un penalti en un partido de la Europa League a favor de un equipo suizo y los insultos racistas por parte de los seguidores del equipo rival. Ayer escuchamos claramente al capo de los ultras gritar 2 veces en su micrófono, ¡mono! Cuando escuché eso subí el jueves ese primer tuit en el que decía que la noche anterior se habían escuchado claramente insultos racistas en un estadio contra un jugador negro. No lo pensé mucho, la verdad, lo admito. Para mí era tan obvio, tan claro, que no me imaginaba en absoluto, francamente, que fuera a despertar, a provocar semejante respuesta. Vamos a decir en las redes que eres un periodista de mierda, lo pagarás. Te voy a mandar al hospital. Tus acusaciones te van a causar muchos problemas. Te voy a dejar en una silla de ruedas, jamás volverás a ser periodista. Presentaremos una denuncia y pediremos una gran indemnización. No vuelvas nunca a Portugal si aprecias tu vida. La oleada de odio tenía su origen en Portugal. En Instagram, un aficionado influyente hizo público el nombre del periodista a sus 200.000 seguidores. La jauría se había desatado. David Lemos era acosado por todas partes. Tienes la sensación de que nunca va a parar, porque es cada minuto. Sientes que toda la comunidad de aficionados ha decidido convertirte en su víctima. Es su acontecimiento del día. El partido ha terminado. Mañana o pasado mañana surgirá otro tema. Pero hoy, el tema que comparten todos esos seguidores eres tú y el atacante. Periodista podrido. Nos ocuparemos de ti, hijo de puta. En esos momentos tienes la sensación de que esas personas saben que se están aprovechando del efecto rebaño. Piensan, estamos juntos, somos centenares atacando al mismo tiempo y yo puedo esconderme ahí en el medio. De hecho, no quiero hacerme notar. Los ataques procedían de aficionados portugueses, pero los algoritmos tomaron el relevo. Cuanto más se compartía el nombre del periodista, más acosadores cibernéticos se acercaban a su víctima en el mundo físico. Ginebra es una ciudad pequeña, nos ocuparemos de ti. También había gente que vivía en Suiza que empezó a hacer alusiones, diciendo, la próxima vez que te vea en la calle no escaparás, o sé dónde trabajas. Y no puedes evitar tener miedo, o no puedes evitar mirar hacia atrás o a los ojos de las personas que vienen en tu dirección intentando percibir alguna amenaza o de repente a alguien que empieza a mirarte mal. Y aunque sepas que es algo irracional, pasas varios días con miedo, sí. La venganza es un plato que se sirve frío. Vete a la mierda. Te voy a poner de rodillas. El linchamiento público duró 10 días. David Lemos bloqueó alrededor de 1000 cuentas para protegerse. Lo más difícil de manejar, sin duda, eran las noches. Durante 3 o 4 noches no dormí casi nada.
Estaba constantemente borrando mensajes y bloqueando a gente porque mi cerebro me decía que si los hacía desaparecer muy rápido, tal vez todo se acabara de inmediato. También Jan Seppi adora Twitter a su pequeña escala. Como mucha gente, utiliza la red social para compartir sus ideas, debatir y, sobre todo, luchar por un mundo mejor. Es una necesidad que está muy presente, precisamente por la posibilidad que ofrece Twitter de llegar a un gran número de personas. No solo porque haya gente que me siga, sino porque hay personas que retuitean y eso tiene un efecto de bola de nieve. Y las cosas que dices en Twitter tienen un impacto aún mayor. Un impacto que sufriría Jan Seppi. Una noche de febrero de 2019 vio la película Los Tres Hermanos, del trío cómico Les Inconnus. La comedia no le hizo reír, le pareció misógina. Como acostumbraba a hacer, Jan desenfundó su smartphone y publicó una serie de tweets denunciándolo. La película está repleta de poderosos mensajes misóginos. Las mujeres son sistemáticamente denigradas e insultadas. Al día siguiente, cuando llegó a su estudio, como todas las mañanas, se conectó a Twitter en su ordenador. Pero en esta ocasión, su rutina se vio alterada. Las notificaciones se sucedían con mucha velocidad, con mensajes que eran cada vez más violentos. Me di cuenta de que estaba pasando algo especial. Era algo nuevo para mí. Y se parecía salvajemente a una campaña de acoso. Es por eso por lo que estoy a favor de la eutanasia. Tu madre debería haber abortado. Lástima que no vendan lanzallamas en Suiza. Suicídate. Iba tan rápido que en 15 minutos estaba desbordado. Aquel día recibió decenas de tweets cada minuto, linchándolo públicamente en la red. La verdad, era incesante. Era un flujo ininterrumpido. Sentí la necesidad de levantarme de la silla, de salir de mi estudio. Pero no podía mirar a otro lado. Seguía pegado a la pantalla. Estaba sentado y, sin embargo, todo se tambaleaba. Tenía la sensación de que la cabeza me daba vueltas. Y eso se tradujo también en una sensación de náuseas. Me sentía desorientado, tenía la vista borrosa y con una verdadera sensación de soledad. Estaba realmente aturdido. Apagué el ordenador, pensando que así se detendría. Pero nada más salir del despacho, saqué el móvil y bajé las escaleras mirándolo, con la sensación de que a mi alrededor no existía nada más. Estaba desbordado y aterrado. Las redes sociales juzgan y ajustician sin piedad. Cada clic es una puñalada. Muchas de las personas que participan en esos ataques no son conscientes del daño que hacen y existe un poco el fenómeno de impunidad o del distanciamiento que produce la pantalla, que hace que parezca que no es del todo real. Incluso crea una conexión entre nuestro funcionamiento psicológico humano. Es decir, que cuando hablamos con alguien a través de una pantalla no estamos forzosamente hablando con un robot. Jan Seppi fue humillado en la plaza pública de Twitter delante de 330 millones de usuarios. Un mundo no tan de color de rosa para el joven, que tomó la decisión de hacer privada su cuenta para protegerse. Se trataba realmente de una pérdida de control de un espacio que pensaba que controlaba, de un lenguaje que pensaba que también dominaba, de un combate que normalmente ganaba. Cuando publicaba tweets feministas, siempre tenía respuestas positivas. Y sin embargo, de repente, había una montaña de comentarios negativos. El tipo de ciberacoso que vivieron Jan Seppi y David Lemos es cada día más frecuente.
Hace 2 años comenzaron a llegar a la consulta de esta psicóloga de urgencias los primeros pacientes que acudían por traumas relacionados con el ciberacoso. Desde entonces no han hecho más que aumentar. La particularidad del ciberacoso es que no tiene límites. Cuando te acosan en la escuela o en el trabajo, cuando llegas a casa, estás protegido. Pero con el acoso cibernético nunca tienes esa sensación de protección. La mayor dificultad es que es tentacular, te sigue a todas partes. Es una matriz. Y la particularidad de sus víctimas es que sienten que nunca podrán escapar de su acosador. Y es muy real, porque cuando entramos en casa con nuestro móvil y seguimos conectados a las redes sociales, estamos conectados todo el tiempo a Internet y similares. Y por lo tanto el acoso puede durar mucho más tiempo e invade la vida privada. Algunos ciberacosos son específicos de un solo agresor que no es anónimo. Son los más insidiosos y los que más tiempo duran. Eso es lo que le pasó a Jacqueline, quien durante más de 1 año fue acosada por un exnovio después de su ruptura. Jacqueline quería contarlo, pero solo con el rostro oculto. Traumatizada, teme que su calvario recomience. Puedes decirle a esa persona que no quieres tener más contacto, que ya está bien, que se acabó, que no hay nada más que discutir, pero siempre vuelve a la carga. Y dada la variedad de medios digitales disponibles hoy en día para comunicarse, siempre encuentra la forma de regresar. Y tú tienes la impresión de que es como el agua, que se cuela por todas partes. Redes sociales, correo electrónico, SMS... Su acosador usaba identidades falsas para acosarla. Incluso se puso en contacto con sus allegados y su jefe para manchar su reputación. Internet es el terreno de juego perfecto para acosar. Era un poco como el hombre invisible, salvo que lo que enviaba era muy real. Y eso es algo muy complicado de manejar. Ocupa buena parte de tu vida, estás siempre alerta, como si alguien te siguiera de verdad en la vida real, solo que virtual. Aumenta la ansiedad, la sensación de pérdida de control. Puede provocar crisis de ansiedad muy fuertes. Y esas personas se aíslan para tener el menor contacto con otras personas y evitar sentir esa angustia que las invade. Pero esa angustia persiste de fondo porque está en todas partes. Te coloca en una situación estresante. Yo empecé a tener estrés postraumático, comenzaba a temblar, tenía frío. La multitud de ataques que estaba sufriendo empezaron a minar mi equilibrio. A veces casi habría preferido que él se atreviera a dar la cara. Siempre habría podido, no sé, gritar o... Así, puedes gritar todo lo que quieras, pero nadie te escucha. Hoy en día, nuestra identidad digital es accesible en cualquier lugar y en todo momento. Smartphone, tableta, ordenador. De ahora en adelante, la frontera con el mundo físico ha dejado de existir. Y ese es el caso, especialmente entre los grupos de población ultraconectada, los adolescentes. Odio esta situación. Dios sabe por lo que he pasado. Dios sabe que supliqué y lloré. Dios sabe que amé. Dios sabe que mentí. Dios sabe que perdí. Dios sabe que lo intenté. Estas fueron las últimas palabras que se encontraron en el teléfono de Céline después de su suicidio en agosto de 2017. Tenía 13 años. Céline era la alegría de vivir encarnada. Amaba la vida y tenía un gran sentido del humor. Se la reconocía por su risa contagiosa. Poseía un fuerte sentido de la justicia. Era muy generosa. Era una chica realmente adorable. El calvario de Céline comenzó cuando conoció al que sería su primer novio, cerca de Zúrich. Él tenía mala reputación en Dietikon. Tenía fama de ser
Un seductor. Nosotros habríamos dicho más bien un libertino que cuelga un trofeo más en su colección. Céline no quería creerlo. Confió en él cuando le dijo: no es verdad, yo no soy así, yo no hago ese tipo de cosas. Ella no quiso escucharnos, ni a nosotros, ni a sus amigos que le decían que se olvidara de él, que eso iba a terminar mal y que no era bueno para ella. ¿Era su primer novio? Sí, su primer gran amor. ¿Y qué pasó después? Él le exigió fotos que recibió. Quería imágenes cada vez más atrevidas. Un caso de sexteo. Un fenómeno recurrente entre los jóvenes suizos. Según un estudio de la Universidad de Zúrich, más de un tercio de ellos ya lo han experimentado. Esa foto es un selfie de ella sentada en su cama, tomado desde arriba. Se ve su sujetador, pero no era una foto erótica, ni un desnudo. Nada de ese tipo. Pero en las redes sociales, donde una imagen puede estar a la vista de todos con solo unos pocos clics, el impacto es enorme. Hay que entender cuál es la importancia de la imagen. Una imagen representa a una persona por encima de todo, y muchas veces tenemos tendencia a considerarla solo como un contenido digital que deshumanizamos, cuando deberíamos hacer lo contrario, rehumanizarla. Por ejemplo, cuando vemos a una persona en una situación íntima. Vivimos en una sociedad en la que la intimidad sigue estando muy moralizada, el desnudo está mal visto, por lo que hay algo vergonzoso para la víctima. Y ese sentimiento de vergüenza, unido a la humillación, puede conducir a ese tipo de situaciones dramáticas. Después de la primera foto enviada por Céline, su novio quería más. Ya conoces las reglas. Iba a ducharme ahora. Me traes sin cuidado. No me pidas eso. Cállate. Le estoy enviando las imágenes a Nina. Le envió esta foto a su exnovia, que la publicó en Snapchat. La imagen fue vista unas 500 veces antes de ser borrada, pero el daño ya estaba hecho. Una semana después, Céline se quitó la vida. Como no era de ese tipo de chicas, para ella fue terrorífico. Tuvo que ser algo como: Dios mío. Para ella fue un shock precisamente porque no publicaba ese tipo de fotos seductoras. La chica que compartió la foto en las redes sociales fue ella. Nina, una Barbie omnipresente en la web. Llevaba varios meses acosando a Céline. Hace mucho que quiero darte una paliza. Te voy a partir el cuello. Puedo matarte cuando quiera, así que ten cuidado. Ahora tu vida está jodida. Te voy a machacar. Ese ciberacoso duraría aproximadamente 6 meses, hasta la muerte de Céline. Sus padres descubrieron los mensajes poco después de su suicidio. Recuerdo una frase muy significativa y que explica que se hiciera público este caso para llamar la atención sobre el ciberacoso. La frase decía: te destruiré en 2 clics. Y nunca volverás a caminar con la cabeza alta. En 2019, el novio de Céline y su ex fueron condenados a unos días de trabajos comunitarios por el Tribunal de Menores, por amenazas, injurias y coacción. Pero no establecía ninguna relación con la muerte de Céline. Cuando le preguntamos a Nina que por qué había hecho que Céline sufriera todo eso, dijo que en esa época ella se sentía bien cuando los demás se sentían mal y que siempre estaba buscando carnaza, que buscaba el conflicto, la gresca.
Esas fueron sus propias palabras. Aún así, ella subió un vídeo de odio y amenazador en el que pronunciaba el nombre de mi hija para amenazar a otra chica. Primero, putita, te encontraremos, te encontraremos. Segundo, vas a morir como Céline. Nina envió este vídeo pocos meses después de la muerte de Céline. La chica objeto de sus amenazas presentó una denuncia ante la policía, pero no prosperaría por un vicio de forma. Los padres de Céline lamentan que la ley en Suiza no le dé más importancia al delito de ciberacoso. Creemos que el acoso cibernético debería ser un delito penal y que estos delitos no deberían calificarse como amenaza, injuria o, como en nuestro caso, intento de amenaza, injuria, coacción y daños al honor. Hay que llamar a las cosas por su nombre y decir que esa infracción penal es el ciberacoso. Se trata de una persona que ha causado un daño a otra a través de su teléfono móvil, ha publicado fotos, ha coaccionado, ha injuriado, ha ofendido. La familia Fistech recurrió ante el tribunal porque consideraba que el castigo al exnovio de Céline había sido demasiado leve. Pero de nuevo, solo fue condenado a unos pocos días de trabajos comunitarios. En Suiza, a diferencia de Austria y Francia, por ejemplo, no existen leyes específicas contra el ciberacoso. No existe una definición para el acoso cibernético. Son una multitud de posibles infracciones que se encuentran dispersas en el Código Penal. No existe una infracción penal que se denomine acoso. La ley no considera los medios digitales en el acoso. Es necesario que el ciberacoso se traduzca en un delito aplicable en el mundo físico, lo cual complica la situación para las víctimas. Jacqueline le consultó a un abogado, que la disuadió de presentar una denuncia contra su ex. Yo tenía motivos más que suficientes, pero eso es lo que él quería. Quería que yo le denunciara y que entráramos en una batalla procesal. Y los procesos son largos y él no se iba a rendir. Y la otra razón fue la vergüenza. Porque cuando eres la víctima sientes vergüenza. Es una tontería, pero así es. Y yo tenía miedo porque me había costado meses librarme de él. Así que pensé que si testificaba, él se enfurecería, todo volvería a empezar, y no estaba preparada para revivirlo, porque destrozó mi vida. Jan Seppi fue a presentar una denuncia, pero en la comisaría de policía le disuadieron rápidamente. Les expliqué que quería presentar una denuncia por acoso en la plataforma de Twitter. Les expliqué que había individuos que podía identificar, que eran quienes lo habían hecho, que eran personas que vivían y trabajaban en la región. Yo tenía sus nombres y mucha información sobre ellos, y el policía me respondió que no merecía la pena, que de todas formas no había ninguna posibilidad de que el fiscal se interesara por el asunto. Lo siento, las redes sociales no son buenas, son peligrosas, pero no es la vida real. En fin, ese tipo de discurso. Y después, muchas gracias, adiós. Y yo regresé a casa constatando la impotencia del Estado para proteger a sus ciudadanos de ese tipo de intervenciones y de acoso. Hemos visto con frecuencia, entre las personas que hemos conocido víctimas de ciberacoso que acudieron a la policía, que la policía las disuadió de presentar una denuncia. Es una pena que eso siga pasando. Es posible que esa respuesta esté relacionada con el hecho de que cuando no conoces a tu oponente en un delito contra el honor en Internet, es complicado. De hecho, no pocas denuncias terminan siendo rechazadas o bien sobreseídas, dependiendo de si ha habido o no una investigación.
La policía, por tanto, se resiste a admitir denuncias contra agresores anónimos. Sin embargo, hoy en día, todas las personas en Internet dejan un rastro. El anonimato total no existe. Simplemente no emplean los medios existentes para una ofensa en Internet. Es un problema entre los medios empleados en relación con el objetivo que se persigue. Nicolás Cap recibe hoy a una youtuber que ha decidido presentar una denuncia por ciberacoso. La Carology, 280.000 seguidores en su canal de YouTube. Hola, en este vídeo voy a hablaros sobre mi relación amorosa, más exactamente de mi relación poliamorosa. Os voy a hablar del clítoris. Un hombre que no se depila no recibe los mismos comentarios que una mujer. Si queréis dejar vuestro testimonio, hacedlo en los comentarios. Siempre con amabilidad y respeto. A sus 23 años, es la youtuber francófona más seguida actualmente. Entre los muchos temas que trata, la sexualidad y el feminismo son los dos temas que más reacciones provocan. Es verdad que cuando hablé de eso agité un poco a las masas, porque de hecho yo empecé muy pronto. Era una joven de 18 o 19 años que hablaba abiertamente de temas como la masturbación, el clítoris, la libido, ese tipo de cosas. Y creo que a algunas personas les sorprende un poco oírme hablar de eso. Y esas personas no se privan de decirlo, publicando mensajes insultantes y de odio. Pero si esta joven ha venido en busca de asesoramiento legal por primera vez a este bufete, es porque los mensajes son cada vez más violentos. Personalmente nunca he sentido la necesidad de denunciar a nadie por este tipo de cosas, sencillamente porque recibo tantas que tendría que pasarme la vida en la comisaría. Pero eso es muy desagradable, ¿no? Es impactante. Sí. Pasar tu tiempo leyendo cosas así. Pero lo que me ha hecho dudar es, por ejemplo, este tipo de mensajes. ¿Quiere que se los lea en voz alta? Sí. Me la has puesto dura. La foto en blanco y negro me dio unas ganas bestiales de follarte. Luego te vi maquillada como una putita y eso me remató. Solo quiero meterla entre tus labios y bien hasta el fondo de la garganta y comerte tu bonito par de... Esta noche me hago una paja pensando en ti. Y sigue. Me envió varios correos más después de este, por eso... Esto es otro nivel. Aquí hay un delito de pornografía. Enviar a alguien imágenes de tipo pornográfico que no las desea, como esta, con el sexo erguido, es claramente un delito de pornografía. ¿Puedo denunciar esto? Sí. Además, es un hombre. Puedes denunciar a esta persona. Vale, eso me gusta. Pero esto no termina aquí. La cosa se pone aún peor. Me ha pasado varias veces que alguien me manda mensajes describiendo cómo me violaría o cómo me mataría para después violar mi cadáver, por ejemplo. Esos mensajes recibo, exactamente como los describo. ¿Puedo denunciarlos? Si alguien dice bromeando "estás muerto", no necesariamente se considerará una amenaza. Lo importante no son siempre las palabras, sino el contexto. Tienen que alarmar a esa persona, asustarla. En ese caso, sí. Si amenazas de muerte a alguien, eso está castigado por el Código Penal. Muerte a las feministas. Periodistas, blogueros, youtubers... Tienes más pelo debajo de los brazos que yo. Es asqueroso. Son las profesiones más expuestas al linchamiento público en las redes sociales. Ninfómana. Pero en última instancia, ¿no es eso parte del juego cuando apareces públicamente en la web? Yo no espero que todos mis seguidores me adoren ni que estén de acuerdo conmigo. Soy consciente de eso. Pero hay una forma de decirlo y desde el momento en el que aparece la agresividad, las amenazas, el insulto y todo ese tipo de cosas, considero que ya no es solo una cuestión fáctica, sino que para mí existe la voluntad de hacer daño. Para cualquiera resulta muy difícil soportar insultos y amenazas con tanta frecuencia. Al final, acabas hundiéndote.
Los personajes públicos y las empresas han decidido pagar un precio por protegerse de ese odio. Emplean ascensores privados para que supervisen sus páginas web. Ellos son los gendarmes de la web. Es el trabajo de Netinho, la empresa más importante de moderación de comentarios en francés, con sede en París. Netinho modera los sitios web y las redes sociales de prácticamente todos los grandes medios de comunicación de habla francesa, incluida la radiotelevisión suiza. Puede que eliminemos el 10% de los comentarios, el 12 o el 15%. Nosotros juzgamos las formas, no el contenido. Puedes expresar una opinión sobre tal o cual votación, tener una opinión sobre una manifestación o sobre una nueva reforma. Y siempre que presentes tus argumentos de forma educada, respetuosa, no hay ninguna razón para que se eliminen. Si por el contrario caes en el insulto, en la injuria o si te burlas de la persona que no está de acuerdo contigo, podría ser eliminado. Cada comentario es revisado por un colaborador que decide si el mensaje es publicable o no, según una guía muy precisa definida por el cliente. Pero entonces, ¿sería este el final de la libertad de expresión que ofrece Internet? Nosotros estamos convencidos de que somos un acelerador de la libertad de expresión. Intentaré explicarlo. Cuando tienes espacio de diálogo en el que no hay ninguna moderación y dejas a la gente expresarse libremente, enseguida aparecen los insultos y la gente no puede expresarse, o en todo caso conseguirá hacerse oír la opinión mayoritaria. Y todas las personas que tienen una opinión diferente, la minoría, saldrán del debate. No se atreven a discutir porque se sienten amedrentados, se les insulta y en ocasiones son amenazados. ¿Eso es libertad de expresión? No. Hay que permitir que todas las opiniones, incluidas las minoritarias y las que no son populares, puedan expresarse. Hay que respetar las formas. Las empresas como Netinho han florecido gracias a la explosión de odio en las redes sociales. Es un negocio lucrativo. Netinho borra entre el 30 y el 40% de los comentarios que se publican en YouTube. Es allí donde prolifera una categoría de acosadores temible, los trolls. Lo haremos dentro de las reglas. Hemos conocido a uno. Se llama Balek y es youtuber. Un troll es alguien que publica un texto, un comentario hiriente o lo que sea, y luego desaparece para que la gente discuta y se pelee, etc. Lo mío sobre todo es la ironía, el humor, nada malo. Eso también te permite reírte un poco. Para mí el humor es un arma esencial. El objetivo del troll es sembrar cizaña para desacreditar las opiniones de sus víctimas. Aquí, Balek se enfrenta a la cantante Angèle y a sus letras feministas. Pienso que algunos camiones tendrían que quemar las prioridades. Repite los dogmas feministas actuales. Resumiendo, hombres no bien. Mi cuerpo, mi elección. Tu madre, una anchoa. Mi discurso y la forma en la que abordo las cosas podría considerarse violento. Pero es violento para las personas que no pasan mucho tiempo en Internet. Es decir, que el lenguaje que yo empleo es el habitual, ya sea en Twitter, en YouTube, etc. Es un lenguaje que no sorprende cuando estás en el medio. Sus 300.000 seguidores le adoran y se lanzan a los comentarios. La jauría se desata y el acoso comienza. Ejército de Balek, destruyamos juntos este feminismo. Para mí, YouTube es como un patio de recreo donde todo el mundo dice lo que piensa. Es como una jungla en la que no puedo evitar que la gente haga lo que quiera. E inevitablemente, cuando te expones en Internet, estás expuesto a las críticas. Desde el momento en que entras en el ruedo de YouTube, debes estar preparado para recibir ese tipo de cosas, porque son las reglas del juego. Los pequeños chistes, como los de Balek, pueden adquirir proporciones enormes cuando los ataques provienen de la élite del periodismo parisino. En Francia, un caso de acoso online sacude al mundo de los medios. Un nuevo escándalo de acoso ocupa las portadas de los medios internacionales. Gran polémica en las redes sociales con el escándalo de la Liga del LOL. El caso de la Liga del LOL. El presunto objetivo de los integrantes de este grupo, trolear, criticar y humillar
principalmente a mujeres, periodistas y feministas activas en Twitter. Hemos entrevistado a Leonie, una de sus víctimas. Para hablar con nosotros, ha preferido ocultar su rostro, ya que teme que el ciberacoso vuelva a empezar. Te das cuenta de que te has convertido en su objetivo. En esa época, en mi caso, eso se tradujo al principio en burlas y mofas constantes. Y luego en fotomontajes, porno, racismo, de todo. Y así todos los días. No podía tuitear nada sin que ciertas personas respondieran inmediatamente. Esos tipos tienen tanto poder que tienes miedo de expresarte sobre algunos temas, tuitear algunos enlaces, porque piensas que te vigilan todo el tiempo. En el origen de la Liga del LOL estaba un grupo privado de Facebook creado en 2010. Tenía una treintena de miembros, entre ellos algunos comunicadores y periodistas de prestigiosos periódicos de París. Su creador fue Vincent Glad, una estrella ascendente del periodismo 2.0. Les teníamos miedo. Era gente que trabajaba en grupo, unida, y que contaban con el apoyo de sus superiores jerárquicos. Y te daba miedo enfrentarte a ellos, porque al día siguiente podía ser peor. Durante años, algunos miembros del grupo presuntamente habrían acosado de forma implacable a sus víctimas, con efectos desastrosos para su reputación. Yo me sentía totalmente impotente. No podía hacer nada. Intentaba luchar, encontrar aliados, pero el problema era que la gente tenía miedo a la Liga del LOL. Yo me sentía humillada ante los ojos de mi profesión. Me sentía denigrada y perdí toda la confianza en mi capacidad de reflexión, de trabajo y como periodista. Era una estrategia de debilitamiento continuada y alimentada durante años para que abandonara mi blog. Así que dejé el periodismo. Mi dignidad como mujer era igual a cero. A comienzos de 2019, las víctimas consiguieron hacerse oír. Consecuencias, despidos y la apertura de una investigación contra X por la Fiscalía de París, a pesar de las disculpas de algunos miembros de la Liga del LOL. Creíamos que cualquier persona visible en Internet, su blog, Twitter u otros, merecía que se rieran de ella. No vimos que burlarse así de algunas personas podía convertirse en un infierno para ellas. Al crear este grupo, creé un monstruo que se me escapó totalmente. Algunos miembros recurrieron sus despidos y rechazaron las acusaciones de acoso cibernético. Alexandre Gbo fue uno de ellos. Tras ser despedido, apelaría. La Carology también ha sido víctima de una violenta oleada de ciberacoso provocada por este vídeo. La Carology básicamente es una chica que cuenta su vida. Y la sustancia de su canal, su contenido, me ha recordado la futilidad de las mujeres en general. Son palabras del Observador, un misógino que preconiza la supremacía de los hombres. La joven youtuber siempre ha querido hacerle frente. Con su consentimiento, nos pusimos en contacto con él y organizamos un encuentro. Ahora, cuando estoy a punto de hablar con él, tengo muy malos recuerdos. Y la verdad es que me estresa porque sé que esas personas de alguna manera disfrutan sabiendo que nos han hecho daño y lo hacen aunque digan que no es lo que pretenden. Hola. ¿No te muestras? No me puedo arriesgar. ¿Pero por qué? Porque tengo clientes y sería inconcebible, dada la línea que sigo, que me expusiera públicamente. Muy bien. ¿Cómo puedes hacer un razonamiento sólido, coherente, si solo has visto entre 15 y 20 segundos de cada uno de mis vídeos? Porque puedo adivinar el resto fácilmente oyendo algunas muestras. Las mujeres tienden a copiarse entre ellas. En los perfiles de Instagram, todas tienen la misma sonrisa, la misma pinta, la misma ropa, la misma actitud. Resumiendo, viste mis vídeos y pensaste, ella dice lo mismo que todas las demás, así que puedo criticarla, ¿es eso?
Absolutamente, usé un poco. Es suficiente, lo he entendido. Tu personaje un poco como trampolín para presentar mis ideas. Si tú te lo has tomado como algo personal... ¿Hice mal tomándomelo de forma personal? ¿Que en el título aparezca mi seudónimo, mi imagen y mi nombre varias veces? En cierto momento, hablando de las chicas como yo, dices que cuando pasas un rato con una chica que no tiene nada que contar, es el vacío sideral. Su viaje a Tailandia no te interesa, su tatuaje no te interesa, salvo quizás admirarlo mientras te la estás tirando. ¿Me equivoco creyendo que es irrespetuoso llamar a las chicas como yo vacío sideral, que solo sirven para follar? De nuevo, te lo tomaste al pie de la letra, sin comprender la metáfora que había detrás. Estoy hablando contigo solo porque estoy harta de escuchar a gente como tú decir cosas atroces y violentas, que incitan al odio contra personas como yo que se expresan en Internet, aunque tú digas que ese no es tu objetivo. Eso es falso. Jamás he incitado al odio. Es odio. Y creo que no te das cuenta de la campaña de acoso contra mí que despertó tu vídeo entre tus seguidores. Quizá ese no fuera tu objetivo, aunque me sorprendería. Tus seguidores llegaron en masa por centenares durante las siguientes semanas para insultarme y amenazarme de muerte y violación utilizando tu nombre. Me decían que debía educarme viendo tu canal y que gracias al Observador por contar la verdad sobre las mujeres. Eso que dices es muy grave. Yo no lo sabía. Y es algo que jamás incitaría a hacer. Si este es el caso, significa que puede que haya personas un poco frágiles que me escuchan, pero que no entienden el lado humorístico, el lado provocador, y que se toman las cosas al pie de la letra. Para mí tú eres un personaje, la Karol G, el personaje de YouTube, no la mujer joven de la vida real. Admito que si tuviera que volver a hacerlo, no lo haría de la misma manera. Y retrospectivamente no habría usado a una persona concreta, porque ahora me doy cuenta de que, bueno, toda la atención recayó sobre ti cuando el discurso era mucho más generalista. Por un lado, estoy gratamente sorprendida, la verdad, aunque también estoy un poco extrañada porque no imaginaba que podía ser amable. No todo está perdido. Bueno, no pensaba que admitirías que en efecto eso es violencia. Usarme personalmente. Pero en la práctica me parece súper triste que estés convencido de la desconexión entre Internet y la realidad. Y que para ti, de hecho, expresar ideas, incluso ideológicas en Internet, esté completamente desconectado de la violencia concreta porque está muy relacionado. Y me parece lamentable que no te des cuenta. Ya está. Es todo lo que tenía que decir. ¿Cómo has vivido esta conversación? La conversación me ha sorprendido agradablemente, aunque hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Y por otro lado, no puedo evitar sentir en el fondo que este es el tipo de cosas que te marcan, a pesar de todo lo que he podido hacer después por intentar superarlo. Aún me sigue afectando. Con esto quiero decirte que estoy muy nerviosa, así que prefiero no seguir hablando. Estoy reviviendo demasiadas cosas. Es horrible. Yolanda Spies era la víctima perfecta. Guapa, inteligente, hiperconectada y, sobre todo, una política de izquierdas en el cantón de Zug. La Nochebuena de 2014 recibí las primeras amenazas de muerte. Y hasta hoy ha habido decenas de miles de insultos, amenazas, calumnias, etc. En diciembre de 2014, la expolítica se vio implicada en un escándalo sexual con un representante del Partido Popular Suizo. Yolanda acusó a su oponente de haberla violado después de una noche de copas. Finalmente, él sería exculpado por falta de pruebas, pero el caso provocó un gran revuelo en los medios y en el mundo de la política. Fue entonces cuando comenzó el ciberacoso. Los peores ataques de ciberacoso provenían del entorno de la UDC en Zug. Está claro. Evidentemente, después de eso se multiplicó y se extendió a toda Suiza. Incluso hoy, hasta el día de hoy, los ataques proceden principalmente de la derecha.
Uno de ellos sabía muy bien cómo instigar a sus tropas. Hacía un comentario denigrante sobre mí, lanzaba a sus esbirros y luego desaparecía. Algunos días entraba en Twitter y pasaba 3 horas seguidas bloqueando cuentas, todas ellas anónimas. Cuando vives eso, es muy traumático. Entonces, yo tenía hijos pequeños. No fue fácil. Me deprimí. No podía trabajar. Estuve de baja por enfermedad 1 año. Llegué a pensar en el suicidio porque aquello parecía no tener fin. Afortunadamente tengo una muy buena base porque tengo una familia formidable que siempre me ha apoyado. Después de 1 año con depresión, Yolanda Spies abandonó la política para siempre, asqueada. Sus enemigos habían logrado su objetivo, pero Yolanda volvió a levantarse e inició un nuevo combate: identificar a sus acosadores y hacerles frente. Hola, Hugh. Hola, ¿cómo estás? ¿Has pasado unas buenas vacaciones? Sí, ¿y tú? Sí, he pasado a saludarte. Acabo de bajar de Saas-Fee y te traigo unos bombones. Muchas gracias. Se aburren, están jubilados, no trabajan. Puede que no tengan familia ni niños pequeños que cuidar. Tienen demasiado tiempo, una visión del mundo de derechas y una pizca de misoginia. Es cuando empiezan a acosar. Y han descubierto Internet, que es como un espacio salvaje donde todo está permitido. Pueden vomitar y decir todo lo que siempre quisieron decir y lo hacen. Pero no comprenden que no son 2 mundos separados, sino que la ley se aplica en todas partes. Hugh era uno de los acosadores de Yolanda y aprendería por las malas que acosar a alguien en Facebook podía tener consecuencias legales. Me citaron un día a las 8 de la mañana. Y entonces me acordé. Sí, hacía 2 meses había escrito algo que no era muy bonito. Y luego vi con horror que Yolanda estaría presente. Debo decir que eso me estresó un poco. Por los medios de comunicación, yo tenía la imagen de Yolanda de una mujer vengativa, de una mujer que odiaba a los hombres, de una mujer peligrosa. Así que escribí en función de la idea que tenía de ella y de la imagen que tenía de ella. Escribimos sin pensar, escribimos llevados por las emociones. En esa época, lamentablemente, yo seguía la opinión general. Odio seguir la opinión general, pero hoy debo reconocer que era lo que hacía, y lo lamento. ¿Hoy se arrepiente? Sí, me arrepiento. Te pido disculpas, Yolanda. De verdad, desde el fondo de mi corazón. En 2016, Yolanda Spies creó la asociación Nescugas con el objetivo de apoyar y proteger a las víctimas de ciberacoso. Desde entonces ha presentado cerca de 200 demandas y conseguido más de 65 sentencias firmes. Es importante que las víctimas no se callen. Por eso soy yo quien carga con el odio y se ocupa de todo. Por ejemplo, eso permite a una joven política dedicarse a la política mientras que yo me ocupo del odio. La naturaleza humana es así. Le encanta odiar, sobre todo en grupo. Es un fenómeno amplificado por las redes sociales y la sensación de impunidad tras la pantalla. Pero cada clic tiene un impacto. Cada víctima de ciberacoso ha tenido que encontrar su propia manera de vencer ese odio. Es como si Twitter fuera un bar al que tenemos la costumbre de ir, al que va gente que conocemos bien y personas que solo conoces allí.
Es un lugar donde te gusta pasar el tiempo hablando de muchos temas. Y un día ese bar es invadido por gente que va a insultarte. La solución es muy sencilla: no volver nunca más a ese bar. Pero el impacto es enorme. Es la pérdida de un lugar para socializar. Es la pérdida de un espacio en el que te sientes bien, al que te gusta ir. Con el tiempo, llegué a pensar que eso formaba parte de mi trabajo. Sí. Es triste decir que acepté que eso formaba parte del juego, porque no deberíamos pensar así. Pero para mí fue la mejor manera de pasar página, de pasar a otra cosa y de vivir con las redes sociales. Hoy ya no es posible prescindir de nuestras identidades digitales. La frontera con el mundo físico ya no existe. Desde ahora, nada es virtual. Todo es muy real.